estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú.
mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. El Señor les guarde a cada uno de ustedes. Soy la hermana Roxana Ocares de la clase Cruz Hípico y se me ha otorgado esta gran oportunidad de poder contar este testimonio de mi vida. Es un testimonio de vida porque Dios preparó todas las cosas desde que yo era muy pequeña y creo en su palabra, en donde dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. En la palabra está escrito todas estas cosas, las que yo creo. Éramos muy pequeños, 5 hermanos, que vivíamos con mi mamá y mi papá. Mi papá, un hombre alcohólico, y mi mamá, una mujer joven, pero ya muy angustiada y cansada y hastiada de todo lo que pasaba. Y nos cuenta ella de que un día como tantos en los que mi papá llegó mal a la casa, ella se quedó en el exterior de la casa, en la vereda, y pensando en su corazón y en su mente qué podía hacer. La decisión era quitarse la vida con todos nosotros, y estaba decidiendo cómo hacerlo. Nosotros vivimos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, muy cerca entre la línea del tren y la Panamericana Sur. Estamos como en el medio. Y ella dice que estaba pensando y cavilando en su corazón dónde ir, si tirarse a la línea del tren con todos nosotros o a la Panamericana, la carretera. Y en ese momento en que ella estaba con ese pensamiento en su corazón, llega un grupo de nuestros hermanos a predicar juntos al frente de nuestra casa. Y uno de los hermanos que el Señor usó, su predicación era sencilla, simple, como las predicaciones de nuestros hermanos antiguos, que a lo mejor no tenían mucho conocimiento académico. Eran muy sencillos ellos, pero con una gracia maravillosa, con poder de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y el hermano predicaba la palabra de Dios, porque de tal manera, y dice que empezó a decir, si su vida ya no tiene sentido, si la única solución que encuentra es quitarse la vida, nosotros le venimos a presentar la solución, la salvación para su vida, para su familia. Y esa solución se llama Jesucristo. Mi mamá, ella nos cuenta y dice que mi padre sale de la casa y se pone detrás de los hermanos. Y ella entra a la casa, busca un chal para mi hermano más pequeño y se va con los hermanos y llegan a la clase Cruz Hípico, de donde somos hasta el día de hoy por misericordia. Una clase sencilla, una iglesia muy pequeña, con piso de tierra. Y mi mamá dice que se sentó en un banquito que tenían, que todavía en la clase hay uno que es como testimonio de lo que había. Eran con unas patitas de fierro y se sentó ahí. Y como el piso era de tierra, esos fierritos se enterraban en la tierra. Y mi mamá dice que no se pudo parar más de ahí. Y ese acto de ir y predicar el Evangelio
salvó a una familia. Y yo sé que a muchas familias de este mundo. Porque cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor que nos dice: id y predicar mi evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, se cumple, mis hermanos. Es maravilloso conocer. Yo desde pequeña empecé a conocer a este Dios bendito. Yo tenía fe en que Dios podía hacer las cosas con mi papá. Y las hermanas nos enseñaban y nos decían: cuando su papito esté mal, ustedes, aunque sea un vaso de agua, pídanle al Señor que busque ese vasito de agua y se lo dan en el nombre del Señor. Y yo lo hacía porque creí en este Dios bendito, pero no creí porque yo era mejor. Y eso es lo que he aprendido a lo largo de mi vida, que nosotros, usted, yo y todos los que pertenecemos a este gran y maravilloso cuerpo de Cristo, no creemos porque somos mejores que los que están afuera, sino que creemos porque Dios tuvo misericordia y nos permitió en nuestro corazón creer, porque todo viene de Él, todo viene de Él, nada es nuestro, es un regalo, es por gracia, es por misericordia. Y ahí empezó mi vida como cristiano. Pero mi papá, el Señor se lo llevó, lo salvó y se lo llevó, porque también un grupo de hermanos no dejó de visitarlo. Él se enfermó gravemente en el año 72 y él recibió a Cristo ahí estando en el hospital y se fue con el Señor. Nuestro Dios, mis hermanos, Él hace maravillas entre nosotros. Y recuerdo mucho la iglesia antigua porque, como les contaba, eran hermanos muy sencillos, pero había algo en sus vidas que era un agradecimiento tan grande de que Dios se haya fijado en sus vidas, y así como nosotros también, siendo pobres, no teníamos prácticamente nada, pero nos sentíamos contentos de pertenecer a la iglesia de Cristo. Y así Él nos fue bendiciendo a través de los años, fue creciendo nuestra fe. Y he pasado por diferentes cosas, pero cada vez que he tenido problemas, angustias, enfermedades, viene a mi mente: bástate mi gracia. Y la verdad de eso es lo que yo quiero hablarles, mis hermanos, que no importa lo que usted o yo estemos pasando, nos duele, es verdad, nos asusta también, es verdad, nos angustiamos. Pero, ¿saben, mi hermana y mi hermano? Lo más grande, lo más maravilloso es que la gracia de Dios está ahí siempre. Y sobrenaturalmente Él nos pone paz en el corazón, nos pone esperanza, nos dice que a lo mejor es necesario que pasemos angustias, tribulaciones, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. No temáis, manada pequeña. Mis ovejas mías son, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces todas esas cosas uno a lo largo de la vida las va viendo, las va experimentando, y eso es lo más grande, mis hermanos. El Señor hace milagros en nuestras vidas, nos sana, nos liberta, nos da cosas materiales, nos da familia, nos da hijos, pero lo más grande que nos ha dado, mis hermanos, es la gracia. Es ese regalo maravilloso que Él ha tenido para con nosotros, porque no somos dignos, si es verdad, no somos dignos. No soy mejor que el que anda allá afuera sin Dios.
sino que lo mejor que hay en mí es de Él, es que Él está en mí. Y si Él se fuera, qué terrible, yo quedaría vacía, no tendría nada. Pero por misericordia hoy puedo pertenecer a este redil maravilloso, puedo ser contada como una oveja del Señor. Entonces, mi testimonio, mis hermanos, mi testimonio es de la gracia bendita que Dios tiene para con su pueblo, para sus hijos. ¿Y quién es su pueblo? Los que Él escogió, los que Él tomó para sí. A Abraham lo sacó de su parentela y Abraham obedeció. Y le prometió que en Él iban a ser benditas todas las naciones. Y entre esas todas las naciones está Chile, nuestra patria, donde hemos nacido nosotros. Y si hay algún hermano o hermana que está viendo este video y pertenece a otro país, no sé, cualquier país, Colombia, Haití, Ecuador, Brasil, tantos países del lejano oriente, de todos los lugares, el Señor nos prometió a través de Abraham, por la fe de Él también, que iban a ser benditas todas las naciones. Y de todos los rincones de la tierra, Dios tiene un pueblo escogido. Tiene hijos suyos en todas partes, en todas partes. No importa la nacionalidad, no importa si es rico o si es pobre, no importa, Él lo escogió. A usted, mi hermana, Dios la escogió a usted. Mi hermano, Dios lo escogió a usted. Y eso es el milagro más grande que pueda existir. Es lindo ver milagros, prodigios, sanar enfermedades. Yo en el año 2016 estaba sana, trabajando, y se me declaró una enfermedad de la nada, se llama mielitis transversa, en donde se me durmió de la cintura hacia abajo, hacia hasta mis pies, y quedé en silla de ruedas. Fue terrible y los dolores eran muy fuertes, muy fuertes. Y bueno, mientras estaba yo en esa enfermedad, llegué a mi casa y sentía que el Señor me daba esa paz. Por eso que yo les digo, mis hermanos, el testimonio más grande que tengo yo es conocer la gracia de Dios y la paz que solamente Él da. Porque cada vez que he pasado por dificultades, el Señor pone paz en el corazón. Y en ese momento de esa enfermedad, que fue muy terrible, y los médicos me mandaron al psicólogo, tenía que ir a terapia, kinesiólogo, un montón de médicos, neurólogos. Y lo que más se me preguntaba, porque se supone que esa enfermedad hace que uno se deprima mucho, porque de un día para otro, mi hermano, fue de un rato para otro. Yo perdí toda la sensibilidad de mi cuerpo, no tuve un accidente, no me caí nada, sino que se perdió toda sensibilidad de mi cuerpo hacia abajo. Entonces los médicos psicológicamente obviamente dicen: esta persona va a quedar mal, le va a costar recuperarse. Y la verdad, hermano, no es porque yo tenga fuerza, porque yo siempre se lo digo a mis hermanos, a mi familia, yo soy una mujer muy débil, pero la fuerza de Cristo me levanta. Entonces, en vez de estar deprimida, angustiada, el Señor no me dejó que estuviera así, sino que Él ponía paz en mi corazón. Y era maravilloso, igual con todos mis hermanos. Aunque yo igual me daba pena de repente salir a la calle en silla de ruedas, pero el Señor permitió que dejara esa silla de ruedas. Después tenía que andar con un burrito. Igual no le puedo mentir de que da pena, pero no me deprimió eso.
sino que me daba pena que la gente me mirara con pena. Dejé el burrito también y quedé con un bastón por harto tiempo. Eso fue en el 2016. Y este año, en febrero, cuando fuimos al campamento con los jóvenes, porque yo soy, por misericordia de Dios, encargada de las hermanas señoritas de mi clase, fuimos al campamento. Yo sentía temor de ir porque, como le decía, tenía mi bastón y me costaba movilizarme y había que ir en carpa porque yo quería estar con la señorita. Entonces, en el nombre del Señor fui. El Señor proveyó todas las cosas, y fuimos al campamento y fue de bendición. Y un día, estando en una reunión en la mañana con los hermanos encargados, los de los jóvenes, y había un pastor que la verdad que no me acuerdo del nombre del pastor, pero era un instrumento del Señor. Y él en su momento pidió que pasaran adelante los que necesitaban algo de sanidad. Y yo la verdad que no me resistía a pasar, sentía como un ardor en mi corazón. Y el pastor llamaba y pasaron hermanos y el Señor hizo grandes cosas. Y de repente algo me movió y pasé adelante, con mi bastón obviamente. Y cuando llegué adelante, el pastor me preguntó, yo no le pude explicar bien la enfermedad, pero le dije que tenía un problema de estabilidad, porque por eso tenía que usar el bastón, porque yo no tenía estabilidad. Entonces, cuando no estaba con el bastón me sentía muy insegura, porque sentía que se me movía todo. Y el pastor oró por mí, clamó al Señor y me pidió el bastón y yo lo dejé. Y desde ese día, mis hermanos, para la gloria del Señor, no lo he usado más el bastón. De hecho, un día vino un hermano a pedirlo y ya no está en mi casa el bastón. Es solo misericordia del Señor. Sé que los procesos y todo en la vida del cristiano no es fácil, pero saben, mis hermanos, lo que he aprendido yo es que solamente, mis hermanos, solamente la gracia de Dios es la que nos fortalece, y se cumple la palabra de Dios en nosotros cuando le dice al apóstol: bástate de mi gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso que yo les decía que yo soy una mujer muy débil, pero mi Dios es grande, es fuerte. Entonces su fuerza se perfecciona en mí. La iglesia y nuestro Chile y todo el mundo está pasando por un proceso, y todos nosotros tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que no duden ni un solo instante que la gracia de Dios tiene poder para levantarnos, que la gracia de Dios es un regalo de Él y que es maravilloso, que es la fuerza que necesitamos. Su fuerza y mi fuerza no viene de ningún título universitario, no viene ni siquiera del trabajo, de lo que yo pueda aportar a mi hogar, sino que la fuerza viene de Dios y Él provee todo. El otro día escuchaba a una hermana que decía, porque se acordaba de la palabra de Dios cuando Jacob estaba todavía con su suegro y él no quería que lo dejara. Entonces su suegro planeaba cosas y le decía a todas las ovejas, no sé, pues que nazcan negritas van a ser tuyas y la blanca es mía. Y Dios hacía todo para que Jacob siempre tuviera la bendición. Entonces ahí se cumple la palabra de Dios, que para el cristiano, para el Hijo de Dios,
todo redunda para bien. Y todo es todo, es todo. Aún la situación más difícil. A mí también se me quemó mi casa en el año 2003. Y yo cuando veía quemarse mi casa y todas mis cosas, quería desesperarme porque quería llorar y quería gritar porque las otras personas, otras casas también se quemaron y lloraban y se desesperaban y yo quería hacerlo humanamente, pero sentía que venía algo a mí y me decía calma, calma, y el Señor me calmaba. Se quemaron todas mis cosas, todas, sin que incluso ese día a pie pelado salí para la calle, pero el Señor, mis hermanos, no se demoró una semana, no se demoró un mes, sino que al otro día empezaron a llegar todas las cosas que se me habían quemado. Y Dios me dio muchas más cosas, incluso ropa más bonita, porque no tenía ropa muy bonita. Y hasta en eso el Señor me dio más. El Señor es bueno, mis hermanos. Mi hermano, el Señor es bueno y se preocupa de sus hijos. Lo único que quiere de nosotros es que seamos obedientes. Yo no he sido obediente. Toda mi vida he sido desobediente para mi Dios. Y así como el pueblo de Israel tuvo que caminar tanto por el desierto hasta recibir su bendición y llegar a la tierra prometida, a mí también me ha pasado por la desobediencia de uno. Tiene que caminar más tiempo, tiene que recorrer más desierto, pero el Señor al final igual nos da lo que nos tiene preparado. Yo sé que la iglesia, el Señor nos tiene preparadas grandes cosas, pero no quiere que seamos obedientes. Mis hermanos, grandes y pequeños, el Señor quiere que seamos obedientes. Él quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. A lo mejor cuando lo vemos así es dificilísimo, pero el Señor dice que todo lo podemos en Él. Entonces todo lo vamos a poder en Él. Esforcémonos, tratemos de ser obedientes, y si no puedo, dígale: Señor, no puedo, y el Señor le va a dar la fuerza, el Señor le va a dar la capacidad de obedecerle, obedecer lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide? Hacer justicia, misericordias y ser humilde ante Él, porque al soberbio Él lo mira de lejos. El Señor quiere que nos unamos, que nos amemos como la iglesia antigua, que nos cuidemos, que nos protejamos unos a otros, que cuidemos a las ovejitas más pequeñas, que apacentemos las ovejas, los que tenemos la gran responsabilidad de entregar la palabra del Señor, que lo hagamos con deseo, con temor, con temblor, porque es Dios mismo el que habla por la palabra, y esa misma palabra nosotros mismos nos deja reos porque estamos haciendo lo malo. Dios les bendiga, mis hermanas y hermanos. Espero que este testimonio de esta mujer que no es perfecta, que tiene mucha falta ante Dios, espero que les sirva. Y crea, mi hermana, mi hermano, de que la gracia de Dios está en usted, está en su hogar, está en sus hijos, está en todos aquellos que están en la promesa. Porque yo he creído, donde dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le creo a esta palabra porque es de mi Dios y Él no es hombre para mentir, Él es fiel. Y Él hará, mi hermana, no sé cómo lo va a hacer, pero sí sé que lo hará, porque Él es fiel, porque es Dios, porque es todopoderoso, porque ya nos dio todas las cosas. Mire, imagínense, nos dio a su Hijo, lo más grande ya nos dio. De ahí para abajo nos dará todas las cosas. El Señor les bendiga nuevamente, que les pueda servir este testimonio,
que pueda fortalecer su corazón, su mente, su alma. Si usted está dudando, crea en el Señor, crea porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Amén, amén.